Hola gente de la comunidad Altnet Hispano, bienvenidos a esta nueva sesión. En esta ocasión lo que tendremos es un Altnet Café sobre el tema de Web Frameworks. Y bueno, ustedes saben que es un tema que está ahorita pues con bastante ruido, digamos. Se habla mucho de algunos web frameworks en la plataforma .NET y también pues de otras plataformas, ¿no? Ruby on Rails, en el mundo Ruby y todo esto pues hemos escuchado bastante de eso, incluso mucha gente de .NET pues ha pasado hacia ese otro mundo y bueno, vamos a ver qué surge en esta charla hoy. Les comento pues esta charla, la iniciativa surgió como de una discusión en Twitter por ahí entre varios miembros de nuestra comunidad que pues comentaban acerca de la API, de diferentes frameworks, escalabilidad y bueno, y como que se vio la utilidad de continuar la discusión un poco más abierta, con mejores medios para continuar la discusión. Entonces, pues vamos a continuar, ¿no? Quisiéramos tal vez pedirle el favor a algunos de los participantes de esa charla que nos recordara algo de lo que se trató entonces. No sé si de pronto José Romanielo, estuviste participando en algo de eso, nos pudieras recordar cómo iba la charla y a ver cómo la continuamos. Pésimo para la memoria, pero... y estaba tratando de buscarlo en Twitter, pero no anda, así que... no, más o menos la discusión era por el lado, creo que, de que a Ruby on Rails decían que Ruby on Rails estaba perfecto y me parece que ASP.NET MVC o todo lo que es .NET le sobraban cosas, digamos, y creo que sobre eso habíamos empezado a hablar y luego terminamos hablando de ORM o de otras cosas más. Y bueno, por ahí creo que venía la discusión, digamos, y, y como ya se estaba desbordando mucho por Twitter, son feas las discusiones en Twitter, alguien propuso de hacerlo acá, así que bueno, eso, nada más. También se mencionaron algunos frameworks que vienen con como Sinatra y algunas APIs que se están haciendo en .NET que están haciendo mucho ruido ahora como Nancy y ah, Manos de Mono, que tiene una API similar, digamos, a Sinatra, pero tiene una idea bastante diferente por lo que pude ver, no es que conozca mucho. Y bueno, en esa discusión estaba. Yo lo que preguntaba era qué significaba que le sobrara mucho o eso. Eh, no sé si alguien más Bueno, se acuerda. hola José, ¿cómo estás? Hola Martín Martín, Salinas. ¿cómo andás? Bien. Creo que me parece que la frase así de... Alguno preguntaba, a ver, yo trato de recordar un poco también. Me parece que fue Claudio Meschini o algo así. Esto surgió a través de una presentación que hizo Luis Petec, que estamos esperándolo, probablemente esté atrapado en el tráfico de Buenos Aires, que hoy los que estamos de este lado sabemos que está complicado. Ahí está Claudio, capaz que él se acuerda también. Claudio, después de una charla que hizo Luis con otro de los chicos que trabaja con él sobre Ruby on Rails en el grupo de usuarios de Microsoft acá en Buenos Aires, le pareció interesante y una de las cosas que comentó era, o uno de los tweets era algo así como, ¿qué le falta a .NET o a ASP.NET MVC para tener ese nivel de practicidad, ese nivel de, digamos, de flexibilidad y de productividad que tiene Rails? Y medio como un tuit mío, me parece que fue que yo le dije, en realidad no le falta nada, le sobran algunas cosas. No sé si Claudio estás ahí con micrófono, ¿fue más o menos así? Parece que Claudio tiene problemas de sonido en este momento. Está con un problema de audio. Bueno, después le preguntamos. Mi tweet de que le sobran cosas, me parece que, o sea, en el momento tenía que ver con que yo no creo que le falte a .NET, no le faltan cosas. Mi idea de que le sobran es que el, el-
como que el approach de Rails o de Ruby en general, de casi todo lo que pasa en Ruby, casualmente es que suele ser más minimalista para muchas cosas, ¿no? Entonces, es cierto que esta me parece que es una discusión interesante y es algo de lo que quedamos discutiendo después en esa tira larga en Twitter, que por ahí obviamente, por ejemplo, no sé si Rails específicamente o muchos de los frameworks de Ruby cubren montones de escenarios, o sea, todos sabemos que .NET cubre montones de escenarios desde cosas sencillas hasta ambientes corporativos y demás. La verdad es que nosotros hemos desarrollado aplicaciones, si se quiere, corporativas o de cierto nivel de complejidad en Ruby, no en Rails específicamente, pero sí es probable que en algunas situaciones uno puede encontrar montones de escenarios donde, qué sé yo, por lo menos así a simple vista, después si uno busca en el ambiente open source, hay muchas soluciones para ese tema, ¿no? Pero así a simple vista no es tan fácil encontrar equivalentes a cosas como Visto o Workflow Foundation o un montón de cosas, así piezas pesadas en el ambiente Ruby. Los hay seguramente, suelen ser cosas más livianas. También, por experiencia, en muchos casos uno se encuentra en ambientes corporativos y cosas por el estilo, Enterprise Service Bus o con motores de integración o motores de Workflow y cosas por el estilo, para cosas que realmente no se justifican. Y hay soluciones alternativas o en general se pueden aplicar criterios más simplistas para solucionar ese tipo de cosas. O muchas veces lo que pasa en las corporaciones es que las organizaciones tienen un nivel de complejidad que impacta en la elección de herramientas que son más complejas de lo necesario, pero es medio difícil de separar una cosa de la otra, ¿no? También tiene mucho que ver con los ambientes. Yo creo que muchas cosas, muchas veces las plataformas y demás también toman parte de la personalidad de los ambientes en los que se desarrollan principalmente y demás. Se pasó también mucho en el ambiente Java y en otras cosas. Ruby en general es una cosa que nació en equipos más chicos para otro tipo de soluciones. Hay soluciones enormes en Ruby también, pero tiene mucho más que ver con un espíritu más simplista y más ágil y demás. Y seguramente hay muchos escenarios. Específicamente con lo que es .NET contra el otro, digamos, Ruby o Ruby Rails, Rails específicamente, si uno no lo extiende muchísimo, está pensado para un tipo de soluciones específicamente webs, usando muchos. A ver, parece que se cortó el audio de Martín. Sí. A ver, vamos a notificarle. Bueno, mientras les voy comentando, ahí estamos colocando algunos nombres de algunos frameworks que no necesariamente son de .NET, por si quieren intervenir, colocando incluso aquí, bueno, yo había colocado los primeros 6 o 7 y alguien agregó Django de Python, lo cual está muy bien. Si desean de pronto discutir sobre otra opción adicional, pueden incluirla ahí. Creo que este blog de notas compartido ahí está al alcance de todos para editarlo. Martín, Sí, volví, te creo. escuchamos nuevamente, sí. Bueno, no sé dónde me perdí. Ustedes me tienen que avisar porque yo hablo y no paro nunca. No, Eh, sí, solo estuviste como unos 15 segundos. bueno, Sí, estaba José ahí, ¿sí? sí, no, estabas contando que estaba pensado para aplicaciones web y ahí se cortó más o menos. Por ahí. Sí, decía, Rails nació para aplicaciones de cierto nivel de complejidad que eran las que tenían los de 37 Signals, que es la empresa de Heinemeier Hansson, que es el autor, y se popularizó para una serie de cosas. Nos sirve para, lo que yo decía es que es una cosa bastante específica, de hecho, bueno, por eso es un lenguaje específico de dominio. El dominio ese específico de Rails es aplicaciones web, transaccionales, de cierto manejo de datos. Hay aplicaciones mucho más complejas, pero tienen más o menos un límite.
no sé si hay tanto, no sé si la diferencia es muy grande con respecto al target y como inicial que tiene lo básico que está alrededor de MVC. En cualquiera de los dos se pueden hacer cosas más complejas, implica empezar a usar otras cosas. Pero bueno, no sé, me parece, eso es medio mi opinión. Me gustaría por ahí escuchar a los demás también. No sé si de pronto alguien tuviera una opinión sobre, por ejemplo, a mí me llama la atención el que, bueno, anteriormente en .NET estaba, por ejemplo, este proyecto de Castle Monorail y bueno, aparece ASP.NET-MVC, pero aún así aparecen y últimamente hay pues bastantes frameworks, bueno, realmente no son muchos, pero llama la atención de que aún con ASP.NET-MVC han surgido otras opciones como las que vemos ahí, como Fugu, MVC, Nancy Framework, Jessica Framework también, bueno, eso no lo conocía, pero vale la pena mencionarlo. ¿A qué creen que se ha debido eso? José, ¿vas a comentar? Sí, no, que ese Jessica creo que lo tuiteó el otro día Ángel y lo vi de ahí, que no, tiene una interfaz parecida eh, a Nancy, no, no es muy diferente a lo que vimos ahí, no sé por qué decidió hacer otro, pero en el mundo de .NET pasa eso a veces que no. Se empieza a hacer un framework y se hacen 4, 5, 6, 7 que son muy parecidos y bueno, después como que uno agarra más popularidad o qué sé yo eh, y bueno, y yo lo que había visto de Nancy lo estuve investigando un poco, incluso agregué una cosa mínima y la mandé y lo aceptaron. Creo que es uno de los últimos commits en el repositorio. Lo que a mí me gustó que, como ellos dicen, es la primera vez que yo veía, porque realmente yo nunca usé Sinatra ni nada de eso, que la API era, como dicen ellos, sobre el metal, digamos, no, no oculta nada del protocolo y es como que te permite crear tus propias abstracciones sobre eso, digamos. Y esa era una de las cosas que me había gustado hasta donde vi. No soy... Y por otro Bueno, lado, esa es interesante. Digamos, nosotros en general, en mi grupo trabajamos más usando Sinatra y siempre nos gustó. Y eso es como Sinatra comparado con ASP.NET MVC, por ejemplo, es un poco el ejemplo de lo que yo digo que a uno le sobrarían cosas. Digamos, me parece muy interesante de Sinatra, es mucho más, si se quiere, mucho más básico que Rails y es como una abstracción directa sobre la API genérica de Rack, que es como, ya es una abstracción en Ruby para todos los web servers, ¿no? Y Sinatra pone muy poquito por arriba de eso, ordena un poco más el manejo de las rutas y pone un poco de sintaxis por arriba, pero básicamente uno trabaja directamente sobre el pipeline de ejecución de los requests y los response. Entonces, después de eso uno puede integrar un motor casi siempre usa un motor de templates para las vistas y tiene distintas formas de manejar los controllers y tiene un montón de cosas, pero es muy buena esa experiencia, que creo que es lo que están haciendo por lo que vi en Nancy, que es más o menos una especie no sé si port o por lo menos es un framework muy inspirado en ese tipo de API. Eso me parece muy interesante, ese tipo de cosas. Por supuesto, no es lo mismo. La diferencia con Rails, por ejemplo, es que Rails es algo que tiene todo el tema de scaffolding y un montón de cosas automáticas que da una velocidad muy grande de desarrollo inicial, por ahí bastante más rápida, que es un poco lo que están tratando de a poco de replicar en MVC con la combinación de NuGet y los mecanismos de scaffolding, que lo que hace es que uno va muy rápido para muchas cosas y de todos modos lo que queda es código muy similar a lo que uno escribiría, entonces no es que uno genera un montón de cosas que después es difícil tocar. ¿Ah? Seguramente si tuviera el maestro acá, que no lo veo, diría que el problema de todo eso es que
lo que genera no es genérico, ¿no? Uno no puede, todas estas cosas lo que generan son cosas para Ruby con tales frameworks y demás. Pero bueno, volviendo al tema, me parece interesante eso. A mí me llamó mucho la atención y me gustó de Sinatra más o menos lo que José comenta sobre Nancy. No sé si la experiencia te parece parecida en eso, ¿no? Uno tiene un control muy directo de lo que hace la aplicación. Sí, la experiencia, digamos, es que uno pone, o sea, un template para la URL y retorna un string, un status o un objeto o bueno, puede usar un string template ya y ya, no sé, ahora Nancy soporta todos los string templates que hay en .NET más o menos, incluso Razor y todos esos. Tienen como 10, creo que soporta hasta el de Django, no estoy seguro. Pero para un montón de casos, incluso yo la primera vez que lo usé a Nancy y el primero de los ejemplos que hice, porque no es que haya hecho nada en serio, fue un ejemplo de REST, digamos, entonces de una API REST. Y la verdad que me gustó mucho trabajar a ese nivel porque no podía hacer las abstracciones que yo quisiera y no es una receta de estar definiendo un controller con tal nombre. Es como que es más sobre el metal y es menos, o sea, menos convention based, digamos, como ASP.NET MVC, pero a la vez como más flexible. Esa es la experiencia que yo tuve. Sí, es más o menos eso. Por supuesto, qué sé yo, es un poco la diferencia entre decir, bueno, eh, si a uno le parece más fácil de usar, no sé, un Linux que Windows, ¿no? Entonces, obviamente en Linux, bueno, ahora cambió un poco, pero cuando uno hasta hace unos años usaba más cosas de consola, el ambiente Unix y todo, que es todo más consola y demás, pero uno está como más cerca de todo lo que está pasando. O si uno prefiere una experiencia más sencilla de venir con clics y cosas por el estilo y quiere una interfaz de usuario. Son de distintos niveles de abstracción. El Rails está un poco en el medio de esas dos cosas porque genera mucho y tiene como muchas ayudas. Entonces eso es lo que popularizó mucho Rails también y por eso, bueno, es lo que Rails fue el motor que popularizó Ruby también y hizo que se produzca todo lo demás. Pero sí es interesante, bueno, en Sinatra, como pasa con Nancy, como vos decías, José, es ideal para hacer aplicaciones RESTful porque básicamente lo que hace es un wrapper a eso, es un wrapper a los verbos y el procesamiento de HTTP. O sea, uno le dice, get esto sobre esta ruta y escribe eso, lo que devuelve, lo que no. Es muy parecido al protocolo mismo, digamos. Uno puede, en la API esa mínima que tiene, trabaja con los verbos y trabaja con los códigos de retorno y trabaja directamente con los headers y con las cosas, entonces con los content types y es básicamente como si fuera un API sobre el protocolo, sobre el mecanismo de lo que es REST. Entonces es bárbaro para ese tipo de cosas. Y para mí es una muy buena forma de construir aplicaciones que son bien diseñadas siguiendo todo lo que son estándares y formas de trabajo de la web. Porque, por ejemplo, nosotros muchas de las cosas, por eso nos gusta mucho Sinatra, es que trabajamos bien con el paradigma ese de RESTful en que usamos muchas representaciones. Entonces yo le quiero pegar, no sé, si tenemos una aplicación que tiene el dominio tanto.com barra clientes barra 33, eso me devuelve el cliente. Es muy fácil generar el tema de que si yo en el content type no pongo nada y entonces o no pongo nada, digamos, o lo mando del browser y el content type le llega text HTML, me devuelve la página. Pero si yo lo uso programáticamente, llamo exactamente la misma URI y termina llevando al mismo método, pero le paso el content type en JSON y me devuelve JSON o me devuelve XML y manejo directamente el tema de las múltiples representaciones y entonces el API de lo que sería la aplicación web típicamente del browser, el API programática, son las mismas en la práctica. Eso me parece que es muy poderoso porque
permite generar fácil aplicaciones que tienen una interfaz, pero que también son consumibles y utilizables e integrables desde otras aplicaciones. Eso es una de las cosas que me gusta mucho de este ambiente, ¿no? Y por el otro lado, bueno, ahora o sea, está esto de Node, de Node y de Manos de Mono, que Manos de Mono como que tiene también un API similar a Nancy y a Sinatra, pero es como que está más orientado a las cosas asincrónicas, según lo que yo entiendo. He leído un poco, he visto un par de videos, pero como lo que ellos tratan es de hacer un modelo totalmente sincrónico para tener un thread por procesador o algo así, según lo que entendí, en vez de tener múltiples threads, pero puedo estar diciendo cualquier cosa, así que Es eso. Bueno, lo interesante, a mí me gusta, yo puse ahí, a mí me gusta mucho Node, y no hice nada grande, pero lo vengo viendo, e hicimos distintas pruebas y cosas por el estilo, y sí estoy más o menos en contacto. Lo interesante de Node, primero que es una forma de correr JavaScript del lado del servidor, o correr JavaScript ahí para generar aplicaciones desktop, integrando el motor de JavaScript para hacer cualquier cosa, ¿no? Pero lo interesante del modelo es este tema de que Node lo que hace es, en principio no necesita, tiene como todo el stack de networking adentro de la misma librería, inicialmente usa V8, hay algunas implementaciones con otro motor, pero usa V8, que es el motor de JavaScript de Chrome, con toda una serie de capas así chiquitas, pero es algo muy chiquitito que básicamente se puede levantar y levanta el motor de ejecución de JavaScript y un stack de networking básico con lo que uno, sin necesidad de web server, puede levantar un servidor así directamente con el servicio de Node, que no puede levantar una conexión que escucha HTTP y demás. Y después la otra particularidad es este tema de que no usa un modelo de threading, tiene un event loop, y entonces cuando uno hace las aplicaciones, lo que hace, el loop va atendiendo todos los requests que vienen. Y lo que usa es que, como casualmente se programa del lado del servidor o en todos lados, se programa el JavaScript siempre estuvo pensado para hacer todo no bloqueante. Uno en JavaScript, casualmente, como normalmente eso corría siempre en un solo thread, que es el thread de la interfaz de usuario en el navegador, uno no puede quedarse procesando cosas porque se frisa el browser. Entonces, en JavaScript todo uno lo hace llamando a callbacks, ¿no? Todos sabemos que uno llama a tal cosa y le pasa el callback y todo se resuelve en un callback cuando algo termina. Y eso del lado del servidor es muy poderoso porque casualmente uno lo que puede hacer es hace un query a la base de datos y lo que hace el query y pasa un callback para ver cuando vuelva el resultado qué es lo que uno va a procesar. Con eso lo que se logra es que todo lo que son dependencias externas se manejan de esa forma sincrónica y eso no requiere bloquear el thread en ningún lado. Y el no tener que levantar threads hace que el consumo de recursos general y todo sea muy bajo. Entonces, se logran cosas que tienen un nivel de atención, un nivel de respuesta muy alto, con un consumo de recursos bastante bajo. Entonces, se pueden hacer cosas muy interesantes. Otra cosa interesante que viene, al tener el stack de networking y todo, tiene cosas muy piolas para manejar todo lo que es WebSockets y demás. Entonces, para hacer aplicaciones que requieren hacer push a un browser en particular desde el servidor, volver al browser y actualizarle cosas y demás sin tener que hacer polling desde el browser, también tiene como herramientas muy poderosas, ¿no? Y tiene una serie de herramientas y extensiones que se fueron haciendo para tener, por ejemplo, APIs de acceso a datos y todo lo demás que son no bloqueantes, porque la gracia es que si yo después uso un API o consumo un componente que cuando yo hago el query se me queda esperando y espera hasta que el query vuelve, por más que lo estoy usando de JavaScript y puse el callback, bloquea el thread igual. Entonces, todas las librerías que se van generando y demás tratan de respetar ese aspecto. Y Mano es una implementación parecida sobre Mono, que es cierto, como dice José, el API que expone aparte es muy parecido a Sinatra. Entonces es una mezcla de estas dos cosas. Yo creo que son tendencias muy fuertes
y muy interesantes. A mí me parece muy interesante el modelo de Node por el tema de que es también JavaScript del lado del servidor, y eso implica que uno puede programar del servidor y del cliente con lo mismo. El protocolo de comunicación es siempre JSON en principio, aunque uno puede poner otro, y tiene un montón de ventajas el tema de unificar el paradigma de los dos lados, digamos, de la aplicación, ¿no? Por supuesto que genera otros temas y demás, pero me parece una cosa bastante interesante. Sí, eso hablábamos el otro día con Pablo, que está acá, sobre manos de mono, digamos, que puede ser interesante desde el punto de vista de que está en .NET, pero, o sea, si lo quisiera usar como Node, casi nada de lo que haría en .NET es no bloqueante. Si quisiera usar los ORM que hay en .NET, o no sé, o el mismo Adonet no define un estándar para acceso asincrónico. El driver de SQL Server tiene su propia interfaz asincrónica, pero no cualquier driver de motor de base de datos tiene su... la mayoría creo que lo debe tener, pero no es algo estándar. Así que eso puede ser como una limitación. No, y Sí, también, ese es uno de los temas que queda ahí medio pendiente. Ellos tienen... Ahí Pablo iba a decir algo. no, que estuve viendo en Manos de Mono, si bien tiene así orientado más asincrónico, el tema es, Manos de Mono también te da, lo pensaron en forma de hacerlo muy similar a lo que es Ruby on Rails con tooling, vendría a ser, vos ejecutás líneas de comando y te genera, vendría a ser, genera los que le llaman a ellos módulos o controladores, vendría a ser donde vos en realidad ejecutás, implementás todo el código del servicio. Básicamente tienen eh, líneas de comando para compilar para compilar la aplicación que vos creás directamente, o hacer un deploy porque también incluyen ellos un web server propio. Claro. Sí, a mí me gustó bastante. Sí le faltan cosas, por supuesto. O sea, hay temas que quedan por resolver, pero está súper interesante desde el punto de vista del nivel de control que tenés. O sea, es mucho más abajo nivel. Sí, ahí está Martín. Se me corta el coso. El No, audio. me gustó eso, que digamos, podés trabajar a muy abajo nivel sobre el web server, digamos, sobre la comunicación y demás, pero sin tener que, no sé, no es que tenés que agarrar y, como antes, escribirte un filtro ISAPI a mano en C++ y todo ese lío que era tremendo. Es una API bastante buena que te deja hacer muchas cosas. A mí me gustó Manos, ¿no? Tampoco tuve oportunidad de usarlo así mucho, pero me parece muy interesante lo que están haciendo. Sí, una cosa que dijeron es, todavía hermanos no tienen ningún engine, vendría a ser un template para generar contenido así dinámico como tienen otros framework de MVC. Esa es una parte todavía por ahí bastante importante que no lo tiene. Según lo que vi ahí, están laburando en eso. Ujú. Pero bueno, sin eso es básicamente hacer un ¿cómo es? En Java le decían el script, creo que era. Que escribís todo el HTML como UCG y escribís todo el HTML a mano, no le veo mucho sentido por ahora. Sí, es para cierto tipo de aplicaciones donde vos ya tenés algo. Eh, sí, bueno, Manos es una cosa bastante nueva también, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, Node está mucho más armado. Node tiene, yo no me acuerdo ahora el nombre, pero hay una librería con una serie de engine de templates y un RM, cosas por el estilo. Hay una especie de Rails para Node. Hay un montón de cosas ya para Node. Tiene bastante más tiempo y tiene una comunidad fuerte también, que es la comunidad JavaScript histórica. Ya hay más cosas. Manos me parece que es todavía más experimental. Un poco como pasa con Nancy, me parece que Nancy todavía le faltan cosas, ¿no? El otro tema que quería decir de esto, que
es como que todas estas APIs como simplistas, digamos, son un poco, me recuerda a la programación funcional, digamos. Casi todas las APIs estas tienen, me parece, una fuerte base en la programación funcional. Y la pregunta era si ustedes conocían algún framework web en F Sharp, digamos, si habían visto. Ah, nos lo perdimos a este chico, Mauricio. recordáis ahí, un chico que estuvo con nosotros Mauricio. ¿te acordás? José, allá en la del.net, donde hicimos acá en Microsoft. Mauricio Scheffer. Mauricio Scheffer. Está trabajando con una gente que tiene un framework. Y sí, da muchísimo para eso, porque en realidad el pipeline de ejecución y todo, y por algo, por ejemplo, la forma en que se programa en Node, es súper funcional, porque JavaScript en general, el estilo de programación general es muy funcional. Es muy de ir procesando en cascada y tener funciones que te devuelven cosas y ir componiéndolas. jQuery parece, yo no estoy muy seguro, pero si uno lo piensa, me imagino que Resig, no sé, pero debe haber trabajado en Haskell bastante tiempo antes de ponerse a escribir jQuery. Porque uno cuando mira el código de jQuery, la forma en que el tipo encadena y compone las cosas funcionalmente, tiene un tufo a programación así tipo Haskell o Erlang tremendo. Sí. Y lo otro que creo que está potenciando, no sé si está potenciando actualmente o lo va a hacer en el corto plazo, es que ahora en .NET hay una especificación tipo rack para servidores web que es esa OWIN, no sé cómo se pronuncia. Y por lo menos Jessica, Nancy y creo que Jessica, Nancy y creo que hay otro más que no debe estar en esta lista que usan esa especificación. Y esa especificación es también, o sea, muy parecida a la sintaxis de Nancy. O sea, creo que vendría a ser el mismo caso que comentaba Martín de que de Sinatra, que como un syntax sugar sobre Rack, digamos. O sea, un poco más que eso, pero ah, sí. Y Bueno, sobre hay un framework que desarrolló Michel Martens, que es un chico de acá, pero que trabaja con una empresa en Estados Unidos, pero él está acá, en el ambiente de Ruby, que se está empezando a usar para varios lados, que se llama Cuba, que es una especie es parecido a Sinatra en ese sentido, pero es más directamente un API, casi un API un poquito más de nivel sobre Rack. Y es interesante porque, digamos, a mí una de las cosas que me llamó la atención es ver los benchmarks que tiene y todo lo demás, y es varias veces más rápido que Sinatra en cuanto a atención de cosas y todo lo demás, que parecería casi imposible. Sin embargo, le limó más cosas y también, de nuevo, probablemente si uno le empieza a poner capas de abstracción para el Video Engine y para cosas y demás, probablemente eso se pierda, pero en lo que es la comunicación directa y la atención de los requests y todo, es muy interesante. También depende siempre este tipo de cosas, ¿no? Como en todo, de cuánto es el nivel de rendimiento que le querés sacar contra la productividad final que querés o qué tan crítico es. Esto, sobre todo, estos microframeworks así tipo Sinatra o Cuba y estas cosas, lo que tienen de bueno es que por ahí te sirve o para escalar mucho o para tener una carga bastante pesada en un servidor medio pobrecito que tenés. O sea, es porque vas a tener que escalar y mantener un negocio, no, porque sos medio pobrecito como somos nosotros acá de este lado del mundo y tenés un servidor o algo por el estilo y tenés mucha carga para levantar. Eh, pero bueno, son todos escenarios también. Yo no creo que ninguna de estas cosas sea una mejor que la otra, sí, en total. Son mejores o muy interesantes para ciertos escenarios particulares. Hola. Apareció Micheloni.
Ah, sí, Leonardo al fin pudo unírsenos. No sé si Leonardo quisieras intervenir. Bueno, ahí está el micrófono si deseas en cualquier momento. También, bueno, ya hemos visto algunas de las opciones acá que pueden ver en el blog de notas en pantalla. Recuerden, todos están invitados a participar. Si desean tratar una opción tal vez de las que no se ha comentado aún, pues adelante pueden hacerlo. Por ejemplo, bueno, aquí ya está muy bien organizado. Se puede ver que también hay alternativas entonces en Python o en PHP. No sé si alguno quisiera comentar al menos algo general sobre ello. José es el amigo del Python, así que no sé si tiene idea. No, estoy estudiando, pero muy lento. No, algunas cosas de Django a mí me gustaron. Fui al P-Day que hubo acá en Córdoba hace poco y hubo una presentación. Estuvo bastante interesante. La verdad que no vi nada nuevo. Yo la verdad que leo mucho y he visto varias conferencias de Rails y de NBC. No, la verdad que no vi nada novedoso, digamos, para lo que uno está acostumbrado. Yo diría que Django está como entre medio de algo con muchas abstracciones, con un nivel de abstracción como es algo MVC, digamos, y de algo de bajo nivel, digamos, está en el medio. No, no tiene unas abstracciones que te vuelven loco, pero tampoco es algo que te permita manejar cosas con la sintaxis, digamos, de bajo nivel. Y en Python, bueno, tienen algo similar a lo que es los gems, creo que mostró algo de scaffolding, pero no me acuerdo. Me parece que les escribió las clases nomás. Y, y y tienen un template engine que es muy parecido hacia Razor de ese estilo. No, no hay muchas otras cosas. Y viene con un ORM, creo que ya de cajón viene con un ORM que no me acuerdo no sé si es SQL Alchemy o SQL Alchemy viene aparte y del Django trae otro ORM, no estoy seguro. Y yo no me Bien. acuerdo cuál trae Django ahora. Otro interesante que está en el... Hay una especie de web server también, una cosa así, del estilo no bloqueante, estilo Node o Manos, se llama Tornado en el ambiente de Python, que también se usa mucho para este tipo de cosas, para tirar un montón la cantidad de cosas que puede procesar el web server mismo, ¿no? El que está atendiendo. Y es cierto que tiene, como dice José, lo que pasa si uno va a la PY, con los PyD y demás, la diferencia por ahí que pasa con Python es que hay un montón de estas cosas que por ahí no están tan novedosas y todo. Lo que pasa es que en general en el ambiente de Python existen desde hace mucho más tiempo. Django tiene años y años, digamos. Rails tiene bastante, pero Django me parece que es bastante anterior. Y la comunidad Python por ahí lo que tiene es que, digamos, no hace tanto ruido porque Python está un poco más estable en algunas cosas, tiene tiempo y hay muchas novedades y uno lo sigue, pero no tiene tanto marketing por ahí como la comunidad de Rails o algo por el estilo, o bueno, tiene tanto ruido porque tiene un vendor tipo Microsoft, ¿no? Pero hay cosas interesantes en Django, en general en Python. Lo que suele pasar es eso, que es como más estable, el lenguaje está súper estabilizado, y es una comunidad bastante grande, pero hay muchas herramientas, es cuestión de meterse y hay mucho por aprender en el ambiente Python. De hecho, bueno, en el ambiente Ruby y en el ambiente del lado .NET permanentemente salen cosas que vienen de ese lado.
Martín, no sé si sobre eso del lenguaje que está muy estandarizado tengo mis dudas ahora que he estado estudiando Python. Ellos, digamos, tienen como el problema de que hubo un gran cambio entre las versiones 2.7, que es la última que se hizo del branch de las 2X, y la... ¿Cómo? Y la 3. Y la 3, sí. Entonces hay muchas Sí, ahí hubo un herramientas. salto grande, digamos. Por eso, en general en la comunidad Python, casi todo el mundo, si no te aclara, está trabajando en 2.7, 2.6, 2.7. Pero, no, lo que digo es que está más estable y en la comunidad, las librerías y todo eso. Y el salto de a Python 3, o lo que era Python 3000 y demás, es más importante. Igual, viste que hicieron una moratoria y todo lo demás para no tocar, hacen una serie de cosas. Pero eso es a lo que me refiero es que es una comunidad y todo que tiene bastante más tiempo, te digo, o sea, es una comunidad que lleva, realmente es muy anterior a la de .NET, si se quiere. Es tan vieja como la comunidad Microsoft, pero .NET fue un punto de quiebre así muy grande, y Python con montones de cambios y todo, pero son cambios menos cataclísmicos que vienen de hace más de 10 años, ¿no? Que 20 años. Ruby tiene mucho tiempo, pero no tuvo, digamos, hasta hace 6, 7 años, no, eran 3 gatos locos lo que usaban Ruby. Era una cosa, un motor de scripting para, muy del lado del servidor y cosas por el estilo, era más chiquito. Sí, todo, como en todos lados, mantener un lenguaje, librerías y todo es difícil siempre. Sí. Bien, ya hemos hablado de Ruby, .NET, de Python, JavaScript, PHP. En la lista de correo que se hablaba precisamente sobre este Arnet Café, ahí aparecía entonces Román Musi y nos comentaba también sobre algunas alternativas en este lado de PHP. Por aquí veo que está Román. Tal vez quisieras comentarnos algo, Román. Hola. Hola, Sí, ¿se te escucha? escuchamos. Sí, perfecto. Sí, bueno, yo comentaba en el grupo, comentaba que nosotros estoy en un equipo en que estamos utilizando Cake PHP desde hace bastante tiempo y la verdad que los resultados han sido muy buenos. Después, justo el maestro Ángel López citó un artículo que yo había publicado hace un tiempo sobre la experiencia. Y bueno, y ahí yo más o menos identifico los beneficios que tuvo para nosotros utilizar el framework. Creo que algunos de estos beneficios son comunes al uso de cualquier framework. Pero bueno, la verdad que la experiencia en particular con Cake ha sido muy buena. Digamos que Cake tiene mucha funcionalidad ya prediseñada, o sea, una API muy completa que puede ser rápidamente utilizada, tiene muchas características de Rails, aunque yo no soy un gran conocedor de Rails. Y bueno, y eso ha facilitado el trabajo de manera muy interesante, ¿no? No sé si hay alguna consulta en particular sobre las características de Cake o quieren que les cuente un poco por arriba la funcionalidad principal, ¿no? Sí, estaría bien verlo general y tal vez Y a mí me sobran las gustaría, inquietudes. y algo que no toco mucho es PHP, porque Mm. no logro convencerme, Ángel, todavía, pero yo me tocará. Bueno, les cuento si quieren algunas de las cosas más prácticas de Cake. Bueno, Cake tiene también todo un sistema de scaffolding que puede ser rápidamente utilizado para hacer una VM de una base de datos sin prácticamente escribir nada de código. Y también tiene un generador de código que vendría como a replicar este scaffolding, pero ya escribirlo directamente en la aplicación. Así que es como un buen punto de partida cuando uno no quiere escribir tanto código de entrada, ¿no? Después eso se puede personalizar cuando uno edita los controladores, los modelos, etcétera, y ya puede, digamos, como ir personalizando la aplicación. Después cosas que nos resultaron muy útiles fueron, por ejemplo, los módulos de autenticación, que son muy fáciles de instalar y ya permiten manejar usuarios
autenticar usuarios, hashear las claves, etcétera, etcétera, cosas que supongo que cualquier framework tiene, pero que está muy bien manejado. El manejo de sesiones también es muy sencillo, sanitización de datos. O sea, es un framework que es bastante completo como para hacer una aplicación presentable en toda la línea, digamos, ¿no? Tiene muy fácilmente autenticación a nivel de modelo. ¿Qué más así importante? Bueno, obviamente una serie de helper que ayudan mucho a construir el HTML, los formularios. El manejo de paginación es absolutamente sencillo también, o sea, devolver resultados paginados. Así que bueno, la verdad que tiene muchas características que yo quizás por no haber utilizado frameworks tan completos en otra época me sorprendieron. Tiene también toda una capa para seguridad de usuarios y perfiles que es administrada con ACL, digamos, con sistemas de ACL, y que también son muy útiles y muy prácticos, ¿no? El framework tiene una buena comunidad, es bastante activo y además tiene la bakery, la panadería, en donde los usuarios van cargando plugins y la verdad que hay plugins bastante abundantes para diferentes necesidades, ¿no? Así que bueno, esto es un poco en general las características del framework. Si quieren, respondo cualquier duda que haya, ¿no? Hola, aquí Pedro Molina desde Valencia, en España. Casi todos los frameworks que hemos visto hasta ahora sí están muy orientados a la web clásica y a modelo vista controlador. Y yo quería preguntaros un poquito qué opináis, por ejemplo, de SJS. Yo me he encontrado bastante SJS en aplicaciones empresariales, sobre todo porque el enfoque es bastante diferente. SJS corre sobre todo en JavaScript del lado de cliente. Y aquí el enfoque ya no utilizamos pues llamadas para traernos las páginas o traernos las vistas poco a poco, sino que la idea con SJS es que te traes la definición de interfaz de usuario de una sola tacada, como un golpe de JavaScript al empezar la aplicación, y a partir de ahí cacheas. Tienes todas las definiciones de vistas y van apareciendo la interfaz y ocultándose poco a poco. Y realmente después lo único que tienes, tráfico que tienes de datos con el servidor es para datos. Van llegando datos, o llegan datos y se pintan en rejillas, se pintan en tablas y se va mostrando y validando la información. Y luego SJS también aporta unos modelos interesantes. Si echáis un vistazo a este enlace, podéis ver que en términos de arquitectura también aporta unos modelos interesantes para definir los datos, validarlos en cliente. Incluso soporta JSON y soporta XML. Los datos soporta un cierto nivel de data binding incluso en JavaScript que la verdad es que está muy bien, es independiente de navegador. A mí me está gustando bastante. Lo que he visto es JS 2 y 3 y 4 tiene buena pinta. ¿Alguno más lo ha probado? ¿Qué opináis? No, yo usé XJS en un proyecto hace un par de años, pero en el momento ese lo usamos fue más tipo como librerías clientes para hacer cosas con JavaScript. Y básicamente lo que usamos fueron unos controles que tenía, que en ese momento eran unos controles tipo muy al estilo de jQuery, pero no lo vi a nivel para crear aplicaciones web así en general. Lo usé más esa es la experiencia que tengo personal, no sé, ahora desde ese tiempo hasta ahora no lo he visto más como progresor framework. Si buscas una aplicación web pura, un enfoque MVC, tal vez aplica más. Es JS, ahora Sencha se está haciendo fuerte sobre todo en temas de eventos multitouch para soportar. El Sencha Touch en particular está orientado a dar soporte a dispositivos móviles y poder con este framework más un poquito de HTML5 cubrir tu misma aplicación para dispositivos móviles en iPhone, en Android y en diversos dispositivos móviles. Es un tema también interesante sobre todo, pero lo veo más usado sobre todo en aplicaciones típicas de gestión, no tanto webs, que por cualquier motivo, temas de distribución, queremos hacerlas multiplataforma o queremos distribuirlas por la web. Ahí nos lo estamos encontrando bastante.
y tienes el look and feel y toda la potencia como una aplicación de escritorio, pero vamos, en la web. Los controles sí son muy de reemplazo de controles desktop traídos a la web. Es ahí donde Sencha parece que está más fuerte. Pedro, una pregunta, y lo que vos haces cuando utilizas esto es como usar XD si es en client side, y en el server side vendrían a ser como páginas estáticas que consumen un servicio REST o un JSON o bueno, cosas por el estilo. ¿Algo así sería o no? Cuando Sí, utilizas sí, esto. eso es. En el lado servidor, la verdad puedes poner lo que quieras. Puedes poner servicios REST, puedes poner compartir datos en formato XML o devolverlos en JSON, que son los dos formatos nativos que trae. Y puedes elegir lo que quieras. Puedes elegir Java, puedes elegir .NET, puedes poner PHP, cualquier lenguaje, porque como el formato de intercambio es XML o es JSON, no estás desacoplado. Realmente lo que quieras pone a otro lado. Pero sí que hemos notado en nuestra experiencia que una vez para una aplicación normal, una aplicación de gestión, vamos a decir, descargas toda la interfaz de usuario, a partir de ahí juegas con la caché del navegador. Y salvo que haya una actualización de la versión de la aplicación, no vas a volver a descargar ese JavaScript, que es el que constituye el esqueleto de toda la aplicación. Y a partir de ahí solo el tráfico de datos es dato de negocio puro de la aplicación. Y entonces se ahorra mucho ancho de banda también. ¿Y el tooling de estas herramientas, cómo es? ¿Hay algún como diseñador o algo así? ¿O uno, no sé? Empieza a verlo, no había mucho, pero empiezan a aparecer cosas. Espera, te busco el enlace y ahora os lo comparto. Creo que algo hay. Sí, no, tal vez lo quería comentar porque tal vez es bastante radical o diferente a la mayoría de los frameworks MVC, donde la preocupación comienza por decidir qué hacemos cuando alguien haga un get o alguien haga un post o alguien, ¿no? Y a partir de ahí servimos la capa de vista, ¿no? Aquí el enfoque es un poquito más diferente. Bien, ya llevamos una hora más o menos de discusión sobre estas diferentes opciones. Bueno, a ver, no sé si alguien quisiera proponer un nuevo tema para conversar o ampliar tal vez lo que ya se ha comentado. Sí. Tengo una pregunta para Pedro que me quedó flotando recién, que comentaba de Sencha. Yo no lo vi mucho, pero a mí me sonó como una sirena en la cabeza cuando Pedro decía que el modelo es como armar aplicaciones desktop en la web. Le quería preguntar, pues en general, cuando escucho ese tipo de cosas, me ponen medio nervioso, porque generalmente el modelo de lo que es una aplicación desktop tratado de llevar a la web, los resultados son medio desastrosos, de estilo SharePoint y ese tipo de cosas que la forma en que se utiliza la aplicación y todo parece todo antinatural, porque está tratando de meter un modelo con el otro y me parece que son diferentes. Quería saber cuál era cómo lo había percibido él, si realmente es, digamos, tiene este tipo de facilidad o es muy del estilo de una aplicación desktop. Porque a veces esas cosas me parece que no funcionan muy bien. ¿Cuál fue tu experiencia? Sí. Yo también siempre he pensado como tú, Martín. ¿Para qué complicarnos la vida en utilizar HTML5, HTML, CSS, JavaScript y vamos a decir Ruby, es decir, 4 o 5 lenguajes para hacer una aplicación con look and feel, estilo y necesidades desktop cuando puedes utilizar un único lenguaje como .NET o Java para utilizando una única tecnología, ¿no? Y al final tener... Yo siempre he sido de esa opinión, o sea, al final la web nos ha llevado a todos a hacer las aplicaciones hacia la web y al final las hacemos más complicadas de lo que podrían llegar a ser. A mí me gusta mucho la interfaz de usuario rica y desde luego no hay nada más rico que el de esto, para empezar. Eso es cierto. Pero... No, mi posición no es necesariamente esa. Yo
creo mucho en el modelo de la aplicación web. Me parece al revés. Hay cuestiones que se vienen desarrollando tradicionalmente en el entorno desktop y hay un tipo de paradigma y de uso de una aplicación desktop que cuando se trata de plasmar en la web, por ejemplo, muchas de las primeras, no todas, pero muchas de los primeros ejemplos o cosas así de aplicaciones en Silverlight que se hicieron como una forma de poner una aplicación web. Bueno, me pasa con Light Switch, que es este entorno que sacó Microsoft, que uno modela cosas y genera las aplicaciones y dice, bueno, es la misma aplicación que puede correr en el desktop o en la web. Pero como es un Silverlight que corre out of the browser o adentro del browser, en la experiencia del usuario adentro del browser no es una aplicación web, porque es una aplicación, pero donde vos te movés y cruzás de tab y está siempre dentro de la misma URL, entonces no soporta deep linking, no tiene el estilo de navegación. Ese tipo de cosas son las que me hacen más ruido. Sí, Yo sí, creo mucho en el modelo de navegación de la web, me parece muy rico, pero y en el modelo de estos también para otro tipo de cosas. Lo que me pasa es cuando veo una aplicación en la web que parece una aplicación WinForms, donde uno, digamos, entra en una URL y selecciona cosas, se mueve por tabs y busca y abre pop-ups y todo lo demás, y está todo, digamos, se mantiene dentro de la misma URL, entonces no es una cosa que uno puede fácilmente compartir y tiene botones o toolbars y cosas por el estilo. Me pasa siempre cuando estoy usando SharePoint, que el hecho de mirar, ver que tiene una barra de herramientas arriba y después abre un pop-up que tiene una barra de herramientas, un botón que dice Save arriba y otro botón con el disquete, que también parece ya un anacronismo total. Ese es el tipo de cosas que me hace un poco de ruido. Por eso cuando vos decías que Sencha te permite crear aplicaciones web como si fueran aplicaciones Windows, no sé si es no sé si es el tipo de cosas que a mí me hace ruido, a veces que me hace como rechinar los dientes cuando las veo. No sé no, si es eso o es el tipo de productividad en cuanto a la construcción a lo que te referías. no, ocurre, a ver, vamos a ver, son aplicaciones realmente, puedes llegar a construir si lo necesitas o quieres mimetizarlo, exactamente, tienes la misma cantidad de controles ricos que tendrías en un desktop normal. ¿Qué está ocurriendo a nivel de informática empresarial, a nivel de aplicaciones de gestión, ¿no? Donde las empresas quieren tenerlas disponibles en varios canales para varios dispositivos. Ahí buscan la economía de desarrollo. O sea, y realmente vemos que Flash es una vía muerta. Vemos que Silverlight, que era la gran promesa multiplataforma, dejó de serlo para convertirse en solamente una plataforma de desarrollo para ciertos móviles. Al final, si quieres tener algo multiplataforma, lo único que te queda es HTML más JavaScript. Y es ahí donde está la fuerza de este tipo de cosas. Es decir, te dan una serie de componentes de interfaz de usuario para que puedas distribuir tus aplicaciones multiplataforma sin realmente. Había una estadística por ahí que comentaban cuál es el engine de programación mejor soportado en todo el mundo. Pues ahora mismo es JavaScript y HTML. O sea, realmente ni Flash consigue ese grado de penetración. Para ese tipo de aplicaciones que ciertamente, o sea, son tecnología desktop, pero realmente si quieres que corran en un Mac, en un Windows y en un Linux, lo único que te queda es JavaScript. Bien, yo les dije. En una vieja discusión con el maestro, con Ángel. Ángel escribió hace muchos años un libro que se llamaba, cuando estaba saliendo Java, escribió un libro que se llamaba Java, la programación del futuro. Y hace ya unos años, medio homenajeándolo y medio pinchándolo, le escribí un post hace mucho que se llamaba JavaScript, la programación del futuro, y yo ya veía que todavía no estaba tan claro el tema de JavaScript del lado del servidor, pero yo lo veía venir y digamos, me parece que entre los motores de ejecución, que son cada vez más eficientes, digamos, por lo menos en lo que es el ambiente de lenguajes dinámicos y todo, por lejos a esta altura, el más eficiente de todos los intérpretes más eficientes en cuanto a consumo de recursos, ejecución y todo, hoy son los de JavaScript, donde le ganaron a todos los proyectos en general de Python, de Ruby y de cualquier otra cosa, porque tienen obviamente mucha más inversión por ahí que los otros. Y entre las librerías,
ambientes tipo Node para ejecutar del lado del servidor y otras cosas que hay, y el tema de que JavaScript ya es ubicuo del lado cliente. Yo creo que, digamos, obviamente van a seguir habiendo muchos lenguajes, yo soy muy fanático de los lenguajes, pero me parece que el predominio de JavaScript va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y cada vez vamos a escribir más JavaScript. Hay que estudiar JavaScript porque si no, vamos a estar en problemas. Sí. Mi problema con JavaScript con JavaScript en general, digamos, ¿por qué no me termina de cerrar como lenguaje? Es básicamente una cosa que hablábamos, no me acuerdo con quién estaba, pero de que el JavaScript es dinámico, pero es débilmente tipado. Y como que siempre tuve un cierto recelo, digamos, a eso. En cambio, por ejemplo, Python, si bien es dinámico, al igual que Ruby, es strongly typed a la vez. Y eso como que era era una seguridad, digamos, cuando uno programaba, pero no sé hasta qué punto, digamos. Hacer todo un proyecto en JavaScript me da como cierto miedo. Es un poco relativo, eso es cierto, pasaba, pero por otro lado una de las cosas que pasa es que muchas de las carreras las gana el tooling. Por ejemplo, varios saben que yo vengo de muchos años de la comunidad de FoxPro, ¿no? Y ya hace bastante tiempo, cuando empezó a salir .NET y todo el mundo empezaba a decir, bueno, pero tendría que haber FoxPro para .NET y todo. Y en ese momento empezamos a verlo y comparando unas cosas con otras, yo venía haciendo herramientas, trabajando en framework de test unitario para FoxPro, y demás, que era un lenguaje dinámico, digamos, básicamente metido con un montón de cosas medio raro, pero era un lenguaje dinámico, era todo, podías evaluar las cosas, era interpretado, etcétera. Y en ese momento, con lo que teníamos, tratar de hacer IntelliSense, o específicamente la parte más compleja que donde pegué fue tratar de hacer herramientas de refactoring más o menos eficientes para FoxPro. Y en ese momento era medio irresoluble. Y hoy día hay un montón hay herramientas de refactoring para JavaScript, para Ruby y todo lo demás. Y el tema de todo lo que es, por ejemplo, hacer lo que sería el equivalente, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero el equivalente a análisis estático de código y verificar algunas cosas como, por ejemplo, líos que puedes hacer con conversiones medio raras, así usando el tipado débil, son bastante fáciles de prevenir, digamos. Hay muchas cosas que pasando en JavaScript, hay cosas como bueno, hay un checker de JavaScript que no me sale ahora, que lo hizo Crockford. Hay una serie de herramientas y demás que te permiten hacerlo. Y después está el otro tema de que hay cosas generándose alrededor de JavaScript. Algo interesante es CoffeeScript, que es una de las cosas que también generaron mucho ruido en la comunidad Ruby, o en la comunidad Rails específicamente, porque ahora la versión 3.1, que está en beta, salió hace poquito y va a salir, a David Kahnemeyer Hanson se le ocurrió que metió CoffeeScript y otra serie de cosas, y todo el mundo dijo, pero ¿por qué nos ponen CoffeeScript? Y el tipo, para variar, dijo, porque a mí no me importa, yo lo que te ponen y lo pongo. Porque ese es uno de los temas con la comunidad de Rails, ¿no? Uno queda básicamente se mueve mucho alrededor del tipo. Pero CoffeeScript lo que hace es una especie de dialecto por arriba de JavaScript que le mejora un poco la sintaxis y corrige algunas de las cosas que complican más. Y si es bueno o malo. Pero hay muchas, como eso hay muchas herramientas alrededor que facilitan verificar ese tipo de cosas. No veo que sea un problema muy grande. Sí, tiene que JavaScript históricamente tiene algunas cosas que son raras, como el manejo del scope y bueno, todo el tema del prototyping, y más que al principio a uno que viene de otro entorno le genera algunas cosas raras, pero
tienen, digamos, no son cosas que son problemas necesariamente, son dificultades al principio porque uno viene de otro contexto por ahí. Pero son cosas interesantes, ¿eh? No se me queden callados. Sí, sí, quería decir algo. Estaba esperando que respires. Bueno, sí, yo como la principal diferencia que veo entre lo que planteamos acá, que creo que alguna vez también lo conversamos en el foro, en la comunidad, es que lo que tiene que ver con JavaScript y lo último que comentaba Pedro, o lo que comentaba Pedro, de alguna manera es hacer interfaz de usuario. El resto de los frameworks es para que los que no sabemos o no estamos acostumbrados a hacer interfaz de usuario en web, podamos hacerla. Yo lo veo medio así, o sea, como que cada uno de los frameworks te da cierta como potencia para algo en particular, pero es para eso, o sea, como que tiene un fin muy definido. Si querés hacer todo o tener la mayor flexibilidad, me parece que tenés que ir al modelo de programar las UI. Eso es lo que pensaba. No sé si soy yo te escucho medio cortado, Nelo. Es muy probable que sea mi audio. Sí, yo escuché bastante bien. De pronto escuché algo de eco, sí, de fondo, pero no sé si fue en la misma máquina de Nelo o en otra, de los que tienen habilitado el micrófono. No, yo no sé porque esta vez tengo los auriculares puestos, pero sí, yo también escucho los retornos. Bueno, no, eso es más que nada lo que planteado. O sea, me parece que hay dos niveles, ¿no? Para los que quizás o estamos acostumbrados a .NET o queremos buscar distintos puntos, o sea Python, PHP, Ruby, cómo hacer desde nuestro conocimiento aplicaciones web, y otra cosa es hacerlo con HTML y JavaScript, que tenemos mucha más potencia. Martín, parece que se quedó sin audio. Ah, no. Lelo, sobre lo último que planteas, bueno, yo creo que al final, si estamos en la web, al final siempre hay que mancharse las manos, ¿no? Y bajar al HTML y al JavaScript, es imposible no hacerlo, ¿no? Si bien porque usemos a diseñadores que le den un look and feel a la web que estemos montando y demás, y aunque sea una aplicación muy impura, pura de gestión, de estas que deberían ser desktop, como decía Martín, y deberíamos llevarnos que no deberíamos llevarnos a la web, pero bueno, por lo que sea, nos la llevamos. Al final siempre hay alguna cosita que tocar y hay que aprender JavaScript, o hay que tocar CSS, o hay que... Es muy difícil hacer aplicaciones para la web sin saber nada de HTML, por ejemplo, por decir algo, o CSS. Sí, coincido totalmente. Por eso vamos desde que salió jQuery. Bueno, es un buen punto el de Pedro. Eso es parte de lo que, a ver, de lo que yo decía. A mí me parece que parte de lo que está pasando con muchos de los frameworks nuevos, incluso con MVC, si uno ve, tiene que ver con eso. Con la idea de que Webforms intentaba hacer que uno pudiera seguir programando igual que en el desktop, pero para la web. Y el resultado fue que, salvo para algunas cosas limitadas y demás, el resultado nunca fue bueno. Y lo que me parece es que casi todos los frameworks nuevos reconocen que si uno quiere hacer bien una aplicación web, tiene que entender la web y no, digamos, hay un cierto nivel de abstracciones, que era otra cosa que había dado vuelta por ahí, que es medio peligrosa, que suele ser leaky, digamos. O sea, que es una de las abstracciones que hace agua. Y para mí, si uno quiere hacer buenas aplicaciones web, tiene que volver a eso, tiene que entender HTML. Afortunadamente, parte de lo que tiene que ver con el tema de generar una linda interfaz de usuario y cosas por el estilo, hoy día no es un problema que, digamos, hoy nosotros como desarrolladores, si nosotros usamos bien el markup, entendemos la semántica, usamos los estilos y demás, podemos pasarle el tema del CSS y todo lo demás a un diseñador y puede hacer maravillas sin tocar nuestro código y nuestro markup, pero hay que tener, lo que hay que aprender son a seguir ciertas reglas más o menos y hacer prolijo con qué cosas usar y qué no usar y demás. Pero
por más que uno use abstracciones, CoffeeScript o cosas por el estilo, al final lo que vale es que uno tiene que entender el tema del HTML, tiene que entender mínimamente, salvo fuera de la aplicación más trivial, tiene que entender bien cómo funciona HTTP, una idea de cómo se manejan los headers, cosas por el estilo, los códigos error, las redirecciones, y tiene que entender eso, y básicamente todo es HTML y JavaScript. Lo demás son, como decía Pedro, ¿no? Flash, Silverlight y demás, son intentos y son cosas que sirven complementariamente para hacer otras cosas. Pero la web es HTML, arriba de HTTP y JavaScript. Me parece que está todos los otros intentos de darle vueltas y extremarlos sirven para ciertos momentos y para ciertas cosas, pero la gran mayoría pasa por ese lado, hay que entender bien eso. Por eso, después cuando uno avanza con los frameworks nuevos, ve y mira Nancy o Manos y Node, y incluso Sinatra o Rails o MVC, y todos empiezan a ser más parecidos. O sea, el modelo de trabajar la aplicación en MVC, usar las rutas y pensar directamente cómo va a manejar cada uno de los verbos de HTTP y las distintas representaciones del mismo recurso. Todos tienen como características muy similares en ese sentido. Conceptualmente todos vuelven a lo que es la definición del protocolo. Eso me parece que es importante entenderlo, independientemente que después, una vez que uno lo entiende, por ahí puede usar cosas de más alto nivel que esconden algo de eso, pero si uno no lo entiende siempre termina pagando los platos rotos. Coincido totalmente. No me peguen. No, coincido totalmente. Bien, no sé si de pronto ya estamos llegando como al final, como para dar una conclusión. Martín, hace un rato dabas un comentario en donde decías que, bueno, realmente no es que fuera una herramienta o framework mejor que otro, pero entonces, no sé, en estas diferentes alternativas que tenemos, especialmente para los de .NET, porque tal vez aquí la mayoría somos de esa plataforma, o bueno, últimamente también muy cercanos tal vez a Ruby, como que cuál podría ser la conclusión en ese sentido. No sé, hacia qué herramienta o estilo de herramienta deberíamos inclinarnos, tal vez de acuerdo a la necesidad, o qué podría ser. Por ejemplo, mencionabas que algunas eran muy al estilo, qué sé yo, Sinatra, muy, como decía José, hacia el metal, u otras de pronto tienen muchas capas sobre capas, muchas abstracciones, para dar muchas facilidades al desarrollador. ¿Qué deberíamos considerar entonces a la hora de encarar un proyecto? ¿Qué estilo elegir y esas cosas? Y la respuesta correcta la tiene el maestro, que siempre dice, no importa, yo genero el modelo, defino el modelo y Sí. después lo genero lo que quieras. Yo soy de la escuela del maestro, ¿eh? A mí también me gusta la generación de código. Como lo plantea él, sobre todo, es fácil adaptarse de una cosa u otra. Yo creo que a ver, es mi opinión. Y por ahí, porque a mí me gusta mirar muchas cosas. Al final yo toco mucho y y hago poco. Pero me parece que una cosa importante es hacer esto, como estamos haciendo ahora, de mantenerse más o menos al tanto de lo que está pasando y tratar de evaluar y entender por qué se dan este tipo de cosas o cuáles son las similaridades, por qué de golpe, qué sé yo, sale Sinatra y sale Nancy y salen un montón de cosas así en distintas plataformas que huelen todas parecidos, digamos, no es casualidad, me parece. Importante es tener abiertas las alternativas. Si uno está dentro del ambiente de .NET, me parece que es bueno mirar, qué sé yo, MVC me parece que es como la tendencia más fuerte, pero es bueno mirar cosas como estas, como Nancy, Manos de Mono y demás, sobre todo para cierto tipo de cosas, qué sé yo. MVC está más o menos bien y todo, pero yo en principio
dentro del ambiente Windows necesito una IIS para correr en MVC. Está medio atado a ciertas cosas por el estilo. Corre en mono, pero digamos tiene sus otras cosas. O sea, si yo me voy a ir a mono porque necesito correr fuera de... No quiero una IIS o lo quiero correr en un entorno que no es Windows y demás, ahí puedo empezar a ver algunas otras cosas. Claro, pasan estas cosas como Nancy o bueno, del otro lado jQuery y todas esas cosas que tienen, Mono también tiene su propio web server, levanta el proceso, levanta la escucha contra el puerto y demás. Entonces, ahora, si sirve para todos los casos, en general yo creo que si uno va a hacer algún tipo de cosas donde le interesa, digamos, mantener bajo el tema de recursos y demás, y quiere mucho control directo de cómo se manejan los requests, finito el response y jugar finito con el cacheo de los recursos y cosas así, me parece que ahí es donde paga cosas como estas como manos y demás. A ese panel ya me deja tocar mucho más finito el markup y un montón de cosas. Y obviamente también, siempre el tooling de MVC me parece que en general va a tender a ser más fuerte que otras cosas. Pero vale la pena ir mirando lo demás. Como decía Pablo, Manos tiene un montón de cosas para hacer scaffolding, ¿no? Lo que pasa es que todavía le faltan cosas como, bueno, un ORM bueno, o sea, hay algunas cosas que le están faltando, un buen motor de vistas. Entonces, esas cosas hay que ir mirándolas. Me parece que eso es lo interesante de mantenerse dentro de la comunidad, ver qué hacen los otros. Lo que se puede hacer en cosas como esta es que, digamos, ponerse de acuerdo para que si uno va a investigar un poco, uno vea a Fubo, otro vea a Nancy, otro vea a Jessica y seguir charlando entre nosotros qué cosas encontramos. Lo más interesante de esto, sobre todo, es compartir las cosas que son problemáticas. Así, bueno, estuve usando esto, pero sí, para los templates hay que manejarlos a mano, o tal cosa, o estuve usando este mecanismo de scaffolding, pero una vez que te hizo el scaffolding, después mantenerlo, lo que te genera es complicado, o no hay tuning para algunas cosas. También depende mucho de la gente, qué sé yo. Hoy hablaban bastante del tema del tooling, de la interfaz de usuario y todo. Yo, no sé si es porque soy viejo o qué, pero los diseñadores y esas cosas no me gustan mucho. Yo prefiero trabajar con algo que me genere el markup a mano, todo lo demás. No quiero diseñador nada. El diseñador, en una cosa como esta, que yo puedo agarrar y tirarle el markup y los CSS, prefiero dárselo a un diseñador que trabaje por otro lado. No sé si necesariamente hoy todo hay que hacerlo con cosas así WYSIWYG, que sean visuales. Porque las cosas visuales, que para eso está el browser, digamos, uno puede estar tocando algo y refrescar, y un montón de scriptsitos que uno va tocando y directamente va refrescando todo el tiempo. Para mí siempre sigue dependiendo mucho del contexto de lo que uno quiere hacer. Lo que yo creo que es válido es seguir prestando atención, seguir mirando lo que pasa. Bien, gracias Martín. No sé, ¿alguien más quisiera dar otro comentario para ir concluyendo? Yo creo que, o sea, algo para no olvidarnos de esta charla, o que rescato mucho de esta charla, es que lo que decía Pedro Martín, de que hay que saber HTTP, HTML, algo de JavaScript para trabajar en la web. Si no, tarde o temprano vamos a terminar teniendo problemas. Sí, Bien, gracias. Dale, José. Aparte de lo que dijo Martín, que coincido 100%, digamos, de que hay que tener la cabeza abierta y estar abierto a nuevas cosas, que a veces, o sea, sobre estos temas minimalistas, digamos, que estuvimos hablando, están muy buenos a veces como una introducción al protocolo y verlos así a bajo nivel sirve para entender cómo funciona la web. No sé si está, creo que fue Leo Micheloni, no me acuerdo quién fue, que dijo, publicó un artículo de las ruedas de la web o algo así. Y bueno, él hizo su HTTP server, pero con estas cosas, si ustedes lo ven, en una aplicación de consola nada más, con
2 o 3 líneas de código ya pueden hacer bastante. Incluso si miran los ejemplos en el repositorio de Nancy, o si simplemente lo bajan con NuGet para una aplicación de consola, es una muy buena experiencia para aprender y se los recomiendo, digamos, con cero abstracciones. Y nada, y muchas gracias a Martín, que íbamos a hacer una discusión pero terminó dando una banda más o menos. Muy interesante todos los temas que tocamos. Y bueno, nada, eso, gracias. Che, me mataste. Porque no me discuten, ustedes me tienen que discutir más, miren que yo digo mucha pavada. Tengo que tener... ¿Te faltó el maestro aquí o No necesito Tano? no necesito otra mano para que me discuta. Tal vez sí. Bueno, A para la propósito, así será. A propósito, para la próxima semana tendremos van precisamente con José Romaniello sobre Mono, Cecil. Y bueno, va a estar bien interesante. Ya hay un thread en la lista de correo de la comunidad. Podría ser conveniente incluso ver el video de la van para los que no lo atendieron, relacionado con AOP, ¿sí? También José había dado esta van ya hace un tiempo atrás. Y bueno, pues no sé si quisieras hacer un pequeño comentario y de paso a modo de invitación, José, para la próxima semana. No, que están todos invitados. Va a ser bueno, va a ser el sábado a la hora habitual. Va a ser más que nada de código. Si bien voy a hablar de Aspect Oriented Programming, esto va a ser más a muy bajo nivel, y también voy a mostrar otras cosas porque, digamos, no solo sirve para AOP, sino que es algo muy flexible que permite hacer muchas cosas. Va a ser más que nada de código, unos ejemplos que voy a mostrar y voy a ir haciendo. Y nada, los invito a todos y nos vemos. Vamos. Bien, gracias, José. Bueno, también damos gracias a nuestros patrocinadores. Tenemos aquí a Apress, Pack, O'Reilly, que bueno, son los que nos han acompañado también por bastante tiempo con libros en formato electrónico, y ahora pues tenemos la dicha de anunciar un nuevo patrocinador que tenemos, Pearson, que también pues tiene excelente material. Ha estado sacando muy buenos libros, entre otros de Ruby, por ejemplo, Ruby on Rails. Tenemos un ebook de parte de ellos también, y de ahora en adelante pues vamos a sortear también algunos beneficios de ellos en la mayoría de las van, tal vez. Entonces, de esa manera concluimos. Les pedimos el favor de que permanezcan un momento en la sesión. Ahora vamos a sortear precisamente 4 ebooks, uno por cada uno de los patrocinadores. Les dejamos aquí también la lista entonces de los diferentes recursos de la comunidad a través de las cuales se pueden relacionar con nosotros si aún no se han suscrito a estos medios, a estas cuentas, o también pueden colaborar, participar, estar al tanto de las actividades de nuestro grupo de usuarios. Entonces nos veremos el próximo sábado. Muchas gracias.